esperanza del mundo, tus hijos confiamos en vos. María, esperanza del mundo, madre del pueblo de Dios. María, esperanza del mundo, tus hijos confiamos en vos. María, esperanza del mundo, madre del pueblo de Dios. Hola, queridos amigos de María, Esperanza del Mundo. Bueno, estamos otra vez como cada semana compartiendo con ustedes y bueno, para nosotros es una alegría siempre estar con temas que van apareciendo en este tiempo, ¿no? Y estamos en un tiempo especial. Estamos en el tiempo del año de la oración. El Papa Francisco nos ha invitado a prepararnos para el jubileo del año 2025 y de un modo especial en este año el tema es la oración. Por eso uno de los temas centrales que vamos a tener, o el tema casi central diría, es justamente la oración. Y para eso también tenemos ya después, en un ratito más, la presencia del Padre Enrique López Messina, que va a estar reflexionando, compartiéndonos todo este tema tan importante y que, bueno, muchas veces parece que no lo necesitamos, ¿no? Así como alimentamos el cuerpo, debemos alimentar el alma, ¿no? Y saber de dónde venimos, hacia dónde vamos y cuál es nuestro destino en el fondo, pero ¿qué es la oración? Todo esto lo vamos a estar charlando con el Padre en un rato más. Pero también los acontecimientos se van sucediendo. Y una de las cosas muy lindas que ha sucedido aquí en la Argentina y que está sucediendo como cada año es el tema de María Auxiliadora presente allí en la rural de Palermo, ¿no? Donde cada día a las 17 horas se reza el Santo Rosario y a las 3 de la tarde se reza el Rosario de la Coronilla, la Divina Misericordia. Ustedes saben que María Auxiliadora es patrona del campo, ¿no? Que ha sido promulgado ya hace bastante tiempo y bueno, cada año se hace presente allí en la rural, así que podemos ir a compartir la oración también por nuestra patria en este lugar tan especial y abierto para todos los que deseen allí participar. Pero también en Estados Unidos se ha celebrado el Congreso Eucarístico Nacional y esto ha tenido una repercusión impresionante. Por eso María Esperanza del Mundo no lo queremos dejar pasar, porque es la oración, es la presencia de Jesús en medio de nosotros, en medio del mundo y que viene por todos y viene a bendecirnos, viene a fortalecernos, a sostenernos, a mover y a consolar también nuestro corazón en este tiempo tan atribulado. Por eso vamos a comenzar en esta introducción de algunos temas que han sucedido con las imágenes de lo que sucedió en Estados Unidos con el Santísimo en las calles y por supuesto en los distintos lugares donde se desarrolló este evento del 17 al 21 de julio. Así que, señor director, si podemos ya poner en el aire sería muy oportuno para comenzar a encender el fuego del amor, el fuego de la oración también, ¿no? Adelante, por favor. Miles y miles de personas abarrotaron las calles de Indianápolis el sábado 20 de julio para participar en una multitudinaria procesión eucarística de 1 milla, 1.6 kilómetros, desde el Indiana Convention Center hasta el Indiana War Memorial. Entre lágrimas, cantos y alabanzas, la gente se postraba ante Jesús Eucaristía caminando por las calles de Estados Unidos, en la muestra más pública de devoción y unidad del evento de 5 días de duración. Miren la impresionante procesión de Cristo Rey en América. Católicos jóvenes y mayores vieron pasar a Jesús y se unieron a la procesión a su paso. Sacerdotes, obispos, seminaristas, religiosos hombres y mujeres y muchas familias con sus hijos hicieron el recorrido, así como un numeroso grupo de niños que acababan de hacer la primera comunión.
La Eucaristía, colocada en una custodia dorada bendecida por el Papa Francisco, avanzó a bordo de un remolque especial, acompañada por el obispo de Crookston, Minnesota, Monseñor Andrew Cossens, y el arzobispo de Indianápolis, Monseñor Charles Thompson. Las personas que llenaban las calles se arrodillaban al paso de la Eucaristía y algunos himnos espontáneos fueron entonados durante la procesión. Este ha sido el momento más intenso del cuarto día del Congreso Eucarístico Nacional, un acontecimiento histórico, el primero de este tipo, que se celebra en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Las escenas demuestran cómo los corazones se abrieron ante el Rey de la Gloria y la gente se postraba ante sus pies, conmoviendo a muchos que vieron las imágenes. Se calcula que unas 50,000 personas llegaron a Indianápolis desde el miércoles para asistir a liturgias, charlas, adoración eucarística y convivencia con otros católicos. Fruto del proyecto de varios años de los obispos católicos de Estados Unidos sobre el avivamiento eucarístico, el Congreso busca consolidar a los católicos en su fe y en su amor a la Eucaristía, como preparación para un año especial de misión en todo el país. Cuando la custodia llegó al Indiana War Memorial, Monseñor Cossens, que ha liderado el avivamiento eucarístico, rezó ante Cristo. Los asistentes que habían caminado con la procesión inundaron, de rodillas, la gran explanada verde ante el monumento. Te damos gracias por las muchas gracias que has derramado sobre nosotros. Jesús, derrámalas en toda nuestra tierra, en todo nuestro mundo. Jesús, sabemos que la procesión que hicimos hoy es un símbolo, un signo de nuestra peregrinación terrenal y no ha terminado, dijo el prelado. Y esta procesión, tal vez la más grande en nuestro país en décadas, es todavía demasiado pequeña. Hay millones de personas en nuestras propias ciudades, en nuestras propias diócesis que todavía no te conocen, rezó el obispo Cossens. Tantos no te conocen, tantos no han oído hablar de tu amor. Sabemos que quieres que todos los pueblos, todas las naciones, se unan a esta procesión. Sabemos que quieres que todos te sigan. Y Jesús, caminaremos con ellos. Jesús, tráelos a nosotros. Queremos caminar con ellos hacia ti. Jesús. Hijitos, no tengan miedo, mi hijo pronto vendrá, y al final de los tiempos mi corazón triunfará. A veces uno recuerda muy a menudo, ¿no?, estas palabras del Evangelio: el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Si Él está con nosotros, ¿no es cierto?, ¿qué nos puede faltar, no? Pero claro, el mundo no conoce todo esto y esto es como un velo que se va corriendo, ¿no? Es la luz de las naciones, como nos dice también en las Sagradas Escrituras. Pero también, justamente hablando de este tema del jubileo, cuyo lema es Peregrinos de la Esperanza, que el Papa Francisco nos ha propuesto para el año 2025, vamos a poner algunas imágenes de unas reflexiones que desde el Vaticano nos hacen referente a este tema de este tiempo y cómo ir preparándonos brevemente como para introducirnos en el tema, ¿no? Y luego vamos a tener una segunda parte que ya la vamos a presentar, donde un obispo nos dice muy brevemente de algo sobre el catecismo sobre el tema de la oración. Así que vamos con esta parte, introducción, y ya luego entramos en tema y con nuestro invitado de hoy. Adelante, señor lector. Hijitos, no tengan miedo, mi hijo pronto vendrá, y al final de los tiempos mi corazón triunfará. Año de la oración. Todo el año 2024 está dedicado a la oración, a entender cómo orar, a buscar esos momentos durante el día para tener ese momento íntimo de tú a tú con Dios. Y el Papa Francisco nos está animando todo este año 2024 a que intensifiquemos, a que aumentemos este rezo, esta oración para prepararnos espiritualmente al Jubileo 2025. El Papa Francisco nos presenta a Jesús como un maestro que con su ejemplo nos enseña a orar. Es interesante ver cómo Jesús, en los momentos de mayor dedicación a los pobres, a los enfermos, siempre busca momentos de oración
momentos para tener esa intimidad con el Padre y poder acoger la voluntad del Padre. El ejemplo de Jesús nos lleva a deducir algunas características de la oración cristiana. Sobre todo, es un medio para ofrecer a Dios toda la jornada. Nos dispone a la escucha y al encuentro con Él. Nos abre un horizonte grande y nos ensancha el corazón. El Papa Francisco también nos recuerda que la oración es un arte, que se debe practicar, eso sí, con insistencia y con perseverancia. Requiere una disciplina, un ejercicio, y produce en nosotros una transformación progresiva. Nos hace fuertes en la tribulación y nos da la gracia de estar sostenidos por aquel que nos ama y nos protege siempre. Otra característica que el Papa Francisco señala de la oración es la soledad. Esto no significa evadirse del mundo, sino encontrar, como hemos dicho antes, ese espacio en silencio para encontrar sentido a lo que hacemos. Todos necesitamos un espacio de silencio para cultivar la propia vida interior y encontrar el sentido a lo que hacemos. Sin vida interior nos volvemos superficiales, inquietos, ansiosos. Huimos de la realidad y huimos de nosotros mismos. Pero quizás la característica más importante, la principal de la oración, es que nos ayuda a percibir que lo más importante viene de Dios y que nos tenemos que dejar abandonar en sus manos. Hijitos, no tengan miedo, mi hijo pronto vendrá, y al final de los tiempos mi corazón triunfará. Y bien, el Santo Padre ahí nos decía, ¿no?, la importancia del silencio para comenzar este tiempo de este año de oración, entre otras pequeñas reflexiones que hace en esta introducción de este año de la oración. Pero también vamos a poner en el aire un material de Monseñor Munilla, donde se refiere puntualmente a algo del compendio de la Iglesia Católica, ¿no?, del catecismo de la Iglesia. Es digamos, el catecismo tiene creo que 3.000 puntos aproximadamente, pero esto tiene 500 y pico, y él se refiere a uno de ellos que es el 534, donde nos habla de la oración, brevemente una pequeña reflexión, y ya después sí vamos con nuestro invitado de hoy. Así que vamos con el material. Monseñor Munilla refiere qué es la oración brevemente. Hijitos, no tengan miedo, mi hijo pronto vendrá, y al final de los tiempos mi corazón triunfará. Número 534, del compendio del Catecismo. Y no es un número cualquiera, porque con este número de hoy, 534, comenzamos la cuarta parte del Catecismo. El Catecismo de la Iglesia Católica, también el compendio, por supuesto, se divide en 4 partes. La primera, referente a la fe. La segunda, referente a los sacramentos y a la liturgia. Y la tercera, referente a la moral, a los mandamientos. La cuarta se refiere a la oración. Y el título que tiene esa cuarta parte es la de la oración cristiana. Y primero lo introduce con una pregunta pues muy básica, que es ¿qué es la oración? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué es la oración? Y responde a esta pregunta 534 de la siguiente forma. La oración es la elevación del alma a Dios o la petición al Señor de bienes conformes a su voluntad. La oración es siempre un don de Dios que sale al encuentro del hombre. La oración cristiana es relación personal y viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo que habita en sus corazones. Bueno, como veis, este punto tiene 3 frases y vamos a dividir un poco la explicación conforme a cada una de esas afirmaciones que se hace. La primera, cuando dice que la oración es una elevación del alma a Dios, o también la petición de dones a Dios, ¿no? A ver, es muy importante para entender qué es la oración, es decir, a ver, ¿cuál es tu punto de partida? ¿Desde dónde rezas tú? ¿Desde qué situación existencial? ¿Cómo te planteas tú delante de Dios, ¿no? O sea, ¿cómo te ves tú ante Dios? Porque eso va a ser determinante para entender qué es la oración. Entonces,
Aquí lo que la Iglesia nos quiere explicar en el catecismo de la Iglesia Católica es nuestra conciencia de humildad delante de Dios. Eso es básico. Si no hay una conciencia de humildad delante de Dios, ¿cómo vas a hacer oración? Solo desde un corazón humilde uno se puede dirigir a Dios. Por eso dice que es la elevación del alma a Dios. Uno eleva su alma a Dios porque se siente atraído por Él, por su infinita belleza, por su bondad, por su misericordia. Él eleva su alma a Dios. También dice que es la petición de bienes conformes a la voluntad de Dios. Hombre, es que el hombre, no, lo lógico, no hay que pensar que eso suponga ser egoísta, no, es que lo lógico es que el hombre pues, sea un mendigo delante de Dios. Esa es una expresión de San Agustín muy, muy hermosa. Dice, el hombre es un mendigo de Dios. ¿Qué pide el hombre? Dice, pido limosna. Estás pidiendo a Dios. El hombre necesita de Dios, es un mendigo de Dios. Luego, punto primero, clave. ¿Desde dónde oro? ¿Cuál es mi punto de partida, ¿no?, para hacer oración? Mi conciencia de pequeñez y de necesidad de Dios. Sin eso es imposible orar bien, ¿no? Y además también necesitamos que nos enseñen a hacer oración. Porque no se nace sabiendo hacer oración, se aprende a hacer oración. Igual que se aprende a hablar, un niño aprende a hablar, ¿no? Bueno, también hay que aprender a orar. Y dice Romanos 8:26, una expresión, que el hombre no sabe pedir a Dios lo que le conviene, no sabemos orar. Y viene el Espíritu Santo en nuestra ayuda para enseñarnos a orar, para poner las palabras adecuadas, para poner también los sentimientos adecuados para que nuestra oración pues, sea conforme a Dios, ¿no? La segunda frase dice que la oración es siempre un don de Dios que sale al encuentro del hombre. Anda, qué sorpresa esta expresión. Yo pensaba que la oración era cosa mía, en primer lugar. No, aquí te dice, la oración es un don de Dios que sale al encuentro del hombre. Cuando tú te dispones a orar, aunque no te hayas percatado de ello, es porque Dios ha salido a tu encuentro y ha suscitado en ti esa conciencia, ese deseo de hacer oración, ¿no? Siendo siempre la iniciativa de Dios. Aquí la oración se puede explicar de la siguiente manera. La oración es el encuentro entre la sed de Dios y la sed del hombre. Lo de la sed del hombre lo entendemos, yo creo que lo debiéramos de entender más fácil, ¿no? O sea, el hombre tiene sed de Dios porque en su condición humilde y pequeña necesita plenamente de Dios. Tenemos sed de Dios, pero también Dios tiene sed del hombre. Porque aunque Dios no tenga necesidad de nosotros, sin embargo sí nos ha amado gratuitamente. Y cuando alguien ama, pues se hace vulnerable a la respuesta de amor. Entonces, es como un padre que podría no haber tenido hijos, sí, pero cuando ha tenido hijos, que espera de ellos esa respuesta de amor. Entonces, el hombre tiene sed de Dios, pero también Dios tiene sed del hombre. Y la oración es el encuentro de esa sed de Dios y de esa sed del hombre. Hay una frase también, otra más, cuantas citamos, de San Agustín, que es el autor más citado del Catecismo. Dice él, Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Dios. Es una expresión redonda. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Dios. Dios está deseando encontrarnos con nosotros, pero también está deseando de que nosotros también lo estemos deseando. Esto es lo que significa, ¿no? Esa expresión es lo que pasa, por ejemplo, en el pasaje de la Samaritana. De la Samaritana, que allí Jesús va preparando el corazón de aquella mujer. ¿Os acordáis de ese pasaje inolvidable de San Juan, ¿no?, en el que le va educando el corazón de la Samaritana para que ella caiga en cuenta de que en el fondo tiene sed de Dios? Y dice, yo vengo a este pozo, ya, pero este pozo es beber para volver a tener sed. ¿Dónde beberé yo algo que me sacie plenamente? Solo Dios puede saciar plenamente tu corazón, samaritana. Jesús tenía sed de ti y te estaba esperando en el pozo, pero te está ayudando a entender que tú tienes sed de Dios. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Dios. Bueno, seguimos este punto y luego dice que la oración cristiana
que la oración cristiana es una oración trinitaria. Es trinitaria, es una alianza. Es una alianza entre Dios y el hombre, ¿no? Hace una oración, una alianza entre el Padre y el Hijo. ¿Bien? Realizada gracias a que el Espíritu Santo es el que hace posible esa alianza. El Espíritu Santo nos introduce en la intimidad de Dios. Y entonces hace que nuestra oración sea trinitaria porque, introducidos por el Espíritu Santo, nos dirigimos al Padre en Jesucristo. O sea, Jesucristo es el camino para llegar al Padre. Hijitos, no tengan miedo, mi hijo pronto vendrá. Y al final de los tiempos, mi corazón triunfará. Y bien, ahí nos decía Monseñor, bueno, el tema del catecismo que nos cita qué es la oración, así como para tener una catequesis muy breve, ¿no? Muy sencillita. Pero bueno, esto hay que profundizarlo y por eso en un ratito ya estamos hablando ahora, así que vamos a ver si estamos en línea todos con el padre Enrique López Mesina. Hola padre, ¿cómo está? Bienvenido, como siempre. ¿Qué tal, Miguel? Bien, bien, muy bien. Hola Aurora, hola Luis. Bueno, ya estamos todos en la mesa Hola a virtual. todos. ¿Qué tal? Bueno, padre, estamos hablando del tema de la oración, que es un poco lo que nos convoca hoy, ¿no? Y entonces la primera pregunta quizás podríamos decir, bueno, ¿tenemos que hacer oración? ¿Por qué tenemos que hacer oración? ¿Hay necesidad de esta oración en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria? ¿O esto es algo que lo hacen los religiosos y nosotros, bueno, hagamos lo nuestro? Yo le hago una contrapregunta. ¿Usted necesita respirar para vivir? Y seguramente fundamental. No podría Bueno, decir que no. exacto, exacto. La oración es exactamente lo que el oxígeno del aire es para nuestro organismo. Si nosotros no respiramos, no se oxigena nuestro organismo, no se oxigena nuestra sangre y no podemos vivir. La oración es para el alma, para el espíritu, lo que el aire es para nuestro cuerpo. Si nosotros estamos con un aire contaminado, nos vamos a enfermar. Entonces necesitamos oración para poder vivir nuestro espíritu. La oración, ¿cómo la entendemos? La entendemos principalmente, o casi exclusivamente, como un diálogo con Dios. Es un tú a tú entre Dios y yo, o entre yo y Dios. O sea, es una ida y vuelta. Yo hablo, el Señor me escucha, y si hago mucho silencio en mi interior, voy a también recibir una respuesta de parte del Señor. Hay varias definiciones que nos llegan por ahí de la oración, pero la oración es necesaria para todos, para el religioso, para el sacerdote, para el consagrado, y bueno, estás hablando con el objeto de tu consagración, vos te consagraste a Dios. Entonces, un matrimonio sobrevive sin diálogo y una relación entre Dios y el hombre tan íntima y tan estrecha como la que tiene que haber entre un consagrado y su Dios no puede subsistir sin un diálogo con el amado, con la persona amada. Entonces, necesito dialogar con la persona amada, en este caso con Dios. Entonces necesito de la oración. Y por Bien. otro lado, aquel que se dedica, el laico comprometido, que se dedica a las tareas de apostolado, también necesita de la oración. O sea, no hay apostolado que no empiece de rodillas frente al sagrario y que no termine de rodillas frente al sagrario. Porque si el apostolado no está infundido, empapado de Dios, y se vuelve vacío, desgraciadamente, se vacía de contenido. Y el testimonio que estoy dando termina no siendo del todo creíble. Para que mi testimonio sea creíble, necesito orar. Y una pauta de esto, sí, dígame. No, simplemente, no quería interrumpir, simplemente digo, desprendernos de nosotros mismos para dejar que el Señor también nos hable al corazón en lo que
en el día a día, en el momento a momento que también vamos realizando nuestra vida diaria, cotidiana, ¿no? Que a veces se piensa que uno tiene que ir a hacer Exacto, largos retiros, ¿no? exacto. La oración en lo cotidiano. Mire, cuando a veces me preguntan, yo tengo mucho trabajo, estoy muy ocupado, no sé qué, no sé cuándo dedicarle tiempo a la oración. Entonces yo a veces les digo, mira, vos vas en el colectivo y sabés que tenés 5 paradas antes de llegar a donde te tenés que bajar. ¿Qué tenés que hacer ahí? Nada, esperar a que el colectivo llegue a la parada. ¿No tenés tiempo de rezar una Ave María? ¿No tenés tiempo de decir al Padre? Estás manejando, paraste en un semáforo. ¿Qué tenés que hacer? Esperar que el semáforo se ponga en verde. Entonces, mira, hasta que el semáforo se pone en verde, ¿no tenés tiempo de decir un Gloria al Padre? O de decir una jaculatoria. Ahí estás orando, estás poniendo tu mente en Dios, aunque sea unos segundos. Y cortaste a lo mejor la vorágine del día e hiciste un momento de encuentro con Dios. Ahí está. Sí, La es muy oración de lo sencillo y ahí cotidiano. es lo cotidiano, claro, el tema es ese, ¿no? Cómo ponernos en contacto con Dios y para eso tenemos que conocerlo y sentir también, sentir, entre comillas, digamos, esa presencia viva. Y bueno, el contacto también es en el tema de los sacramentos, ¿no? Que es uno de los lugares donde estamos en contacto con Él. Porque a veces es más difícil, si no. Ese es el encuentro privilegiado. Pero yo estoy hablando de lo cotidiano, ¿no? De Del ordinario, lo sí, sí. menudo del día a día. Ahí también podés hacer oración. Por supuesto, los sacramentos lo máximo, ¿no? Ir a encontrarte con el Señor en los sacramentos, con la gracia de Cristo, encontrarte con Cristo mismo en la Eucaristía, con Cristo que te perdona los pecados en la reconciliación, que eso, por supuesto, es, digamos, sería lo que estaría en el vértice de la En el pirámide, nivel máximo, claro. en el nivel máximo. Pero después, en lo cotidiano, no sé, pusiste la pava para hacerte un té. ¿Qué tenés que hacer? Esperar que el agua hierva. No tenés tiempo de decir una Ave María. Qué bueno, ¿eh? Qué O sea, buena esa propuesta. Mientras me estoy moviendo, es lo que se llama la presencia, estar en presencia de Dios en el fondo, de un modo u otro, estar en ¿no? la presencia de Dios. Aparte, fíjese que cuando Marcos 3:13, cuando Jesús llama a los apóstoles, les dice, los llama, cuando elige a los 12, mejor dicho. Marcos 3:13 es la elección de los 12. ¿Para qué los eligió? ¿Para qué los llamó? Los llamó para que estuvieran con él. Y Claro, antes después, que nada. y después de que estuvieron con él, los mandó a la misión. Pero fíjese que en Marcos está muy claro ese proceso pedagógico que hace Jesús. Vengan, estén conmigo, aprendan de mí, convivan conmigo y después los manda a la misión. Mientras Sí, sí. tanto, él va, enseña, hace milagros, qué sé yo, y nosotros vemos que recién la misión de los apóstoles está en el capítulo 6 de Marcos. O sea, Es está decir, muy conocerlo, claro la tratarlo sería, pedagogía tratarlo a de Jesús. Jesús. Exacto. Si no lo tratás a Jesús, si no lo conoces a Jesús, ¿cómo vas a hablar de Jesús? Si Sí, no sí, lo sí. tenés en tu corazón, ¿cómo vas a transmitirlo? La máxima latina, rem tenet verda secuntur, o sea, si yo poseo y conozco la cuestión, entonces la puedo enseñar. Si yo tengo que enseñar el teorema de Pitágoras, primero me lo tengo que aprender, y aprenderlo bien, y entenderlo bien, y saberlo deducir, y saber todos los vericuetos que puedo encontrar. Entonces recién ahí lo voy a poder enseñar. Padre, si Con uno Jesús tuviera que pasa decir lo una mismo, pregunta, la salvando pregunta las a los... distancias entre Jesús y Pitágoras. Sí, claro. Eh, ¿Cuáles son los obstáculos a la oración? Es decir, ¿qué podemos encontrar como obstáculos antes o durante la oración? Generalmente, cotidianamente hablando. Por ejemplo, el rezo del rosario, un ejemplo.
Bueno, todos los obstáculos que encontremos son tentaciones que vienen del maligno para alejarnos de la oración. Y si es la oración mariana, nos va a atacar con mayor fuerza porque sabemos que el maligno odia a la Virgen, ¿no? Eso está claro. Entonces, los obstáculos que vamos a encontrar, los más comunes, los más sencillos, los que tenemos todos los días, las distracciones. Empezamos a rezar y cuando estamos a lo mejor por el tercer Ave María del primer misterio, resulta que miramos para allá y vemos que una cosa está fuera de lugar. Sí, sí. Entonces nos levantamos, Normal. vamos y lo buscamos. Sí. Y cuando volví, no O, sé qué. Pues, No sé por dónde iba. claro, a eso. Las distracciones. Las distracciones pueden tener varias formas. De repente que se me vaya la cabeza y no sé por dónde voy, o que estoy rezando, qué misterio estoy, o por cuál Ave María voy, porque aunque lleve el rosario, una de esas me olvidé de pasar la cuenta. Otra distracción también muy común es que cuando me pongo a rezar, sea el Ave María, sea el rosario, sea el Evangelio del día, no sé, lo que sea, la liturgia de las horas, me vienen a la mente todas las cosas que tengo que hacer en ese momento, que podría estar haciendo en ese momento si no estuviera rezando. Entonces se me ocurre todo lo que tengo pendiente para hacer. Entonces mi primer instinto sería dejar de rezar, ir a hacer lo que tengo que hacer y decir, después vuelvo a rezar que voy a estar más tranquilo. No, porque no vas a estar más tranquilo, porque siempre vas a tener cosas para hacer. Padre, Entonces, punto ahí. Ahí quiero, por ejemplo, solemos rezar y a veces tenemos el teléfono al lado. Y es una tentación impresionante, ¿no? Me acordé que le tengo que mandar un mensajito a estos hechos. Hoy día es cotidiano, casi como que nos vigila, ¿no? Y nos distrae, pero profundamente. Si es alguien que se está muriendo, mejor rezar. Que le vas a hacer más bien, le vas a hacer más fructífero, le podés hacer más bien que mandándole un mensaje. Pero, de todos modos, no creo que haya algo tan urgente que tenga precedencia sobre que termines el Ave María. O sea, bien. Si te parece, padre, vamos a hacer una pausa ahora y cuando volvamos a ver, bueno, cuáles son los frutos que la oración produce en nosotros una vez realizada, y si no la hacemos, y qué efectos tiene sobre nuestra persona y sobre los demás, ¿no? Lo vamos a dejar así, planteado para la próxima entrada. Bueno, capítulo. Vamos al próximo capítulo, que son breves los capítulos, pero bueno, la idea es ir despertando esta inquietud de la oración en este año de la oración, que no se habla casi prácticamente, ¿no? Bien, continuamos ya y estamos ya con Aurora, como cada semana, porque ahí, bueno, Aurora tiene preparado el tema de San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, y bueno, un gran obispo de su tiempo. Así que, Aurora, adelante, por favor, con tu reflexión. La Iglesia celebra el 1 de agosto a San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia, fundador de la Congregación del Santísimo Redentor. Él nació el 27 de septiembre de 1696 en Marianela, reino de Nápoles, Italia, de familia de nobles, el mayor de 7 hermanos, hijos de padres cristianos. Fue visitado de muy pequeño por San Francisco Jerónimo y le predijo que sería obispo y moriría con muchos años. Tuvo los mejores maestros. A los 12 años ingresó en la facultad para recibirse de abogado. A los 16, un muchacho sobresaliente. Ejerció el derecho civil y canónico. 2 de sus hermanas fueron monjas, un hermano fue benedictino y otro sacerdote secular. Mientras ejercía como abogado, iba a visitar a los enfermos en el hospital. Siente que Jesús lo llama y a los 30 años es sacerdote. Y dice, si la Iglesia me honra con el don de ser sacerdote, yo honraré a la Iglesia con mi pureza y santidad.
En 1730, estando en Amalfi, en las montañas, conversó con los pastores que cuidaban a los animalitos y vio el abandono humano en lo cultural y religioso. Entonces se fue a un eremitorio benedictino y ahí fundó la Congregación del Santísimo Salvador, pero fue aprobada cuando él tenía 53 años por el Papa Benedicto XV con el nombre de Congregación del Santísimo Redentor. Sus seguidores son los redentoristas. Su misión: educar a los más abandonados, evangelizar a los muchachos de la calle. Para esto formó colaboradores y seminaristas para este gran trabajo. Más tarde se le une la rama femenina, las monjas redentoristas. Él escribió 111 libros, 2000 manuscritos, escribió teología moral en varios volúmenes. Sus obras, El gran medio de la oración, Las glorias de María, El trato familiar con Dios, La práctica del amor a Jesucristo, Las visitas al Santísimo Sacramento. Escribió algo muy importante sobre la virginidad de María. También escribió y puso música a Bajas de las Estrellas. Hoy se canta en Navidad. A los 66 años fue nombrado obispo en Santa Águeda, Benevento, y allí estuvo como obispo 15 años, haciendo una labor magnífica. A los 81 años se enferma y muere a los 90. Sufrió bastante y estaba ciego y sordo. 52 años después fue canonizado por Benedicto XV y más tarde proclamado doctor de la Iglesia por Pío IX, y Pío XII en 1950 le dio el título de protector celestial de los confesores y moralistas. San Alfonso nos enseña que en nuestra vida el centro ha de ser Jesucristo. Es cierto, como decíamos recién, y hoy el centro que veíamos que es el Santísimo, ¿no? Jesús en medio de nosotros, Jesús en nosotros, Jesús en el mundo, que hay que hacerlo reinar también, ¿no? Bien, vamos a ir con el agradecimiento, por supuesto, a todos los canales que hacen posible que María Esperanza del Mundo esté en el aire, en los distintos canales, Canal Argentinísima Satelital, Canal Santa María, Canal 2 de Mar del Plata, Canal 12 de Tucumán, y bueno, también en toda la costa atlántica se difunde María Esperanza del Mundo, y otros lugares que también nos han dicho que lo han visto allí en Uruguay, ¿no? Pero bien, vamos a ir con la placa para aquellos que quieran colaborar ahí en el aire, pueden hacerlo a través de María Esperanza del Mundo en pago fácil o en la cuenta corriente 7184-203/7 del Banco Provincia. Ahí tienen el alias corte.lonja.tierra. A todos les agradecemos la generosa colaboración. Bien, pero nuestra madre nos habla al corazón y la debemos escuchar. Nos habla de esta manera. Hijitos, no tengan miedo, mi hijo pronto vendrá, y al final de los tiempos mi corazón triunfará. Hija mía, golpea mi corazón la frialdad de muchos corazones. Es que verdaderamente están rodeados de tinieblas y lejos del amor y de la paz que Dios ofrece a los hombres. Digo a mis hijos, viviréis exentos de las miserias del mundo solo si os abandonáis en Cristo Jesús. Amén, amén. Predícalo. Hijitos, no tengan miedo, mi hijo pronto vendrá, y al final de los tiempos mi corazón triunfará. Y bien, vamos como siempre, como cada semana, con el tema de la realidad social o lo que va sucediendo en la Iglesia también. Así que ya Luis tiene preparado un tema que es precisamente el Catecismo de la Iglesia Católica y un obispo que ha reflexionado sobre algunos aspectos nuevos que se van presentando o situaciones y que, bueno, proponen una revisión. Así que Luis, adelante con tu reflexión, Sí, tu mira, tema. Miguel, es el obispo de Kazajistán, ¿no es cierto? Un país que está ahí por el centro de Asia, con el norte de Rusia y abajo China, muy grande en extensión, el 9º país del mundo en extensión,
y este obispo propone, digamos, una actualización digamos, del catecismo de la Iglesia Católica que se hizo con Juan Pablo II en 1997, ¿no? Y él dice claramente que, bueno, que hay cosas nuevas que han aparecido en el mundo y que haría falta una revisión de todo lo que se ha escrito sobre ese tema, que si bien es un catecismo que es referencia para los catecismos locales, dice la ideología de género, la subrogación de vientres, el fenómeno de la New Age, lo contrario a la familia, al matrimonio, las religiones orientales, ¿no es cierto?, gnósticas, ¿no es cierto?, la masonería, digamos, el Papa con su infalibilidad, todas estas cosas que, si bien están claras para las élites, no está clara para la gente, ¿no? Y él dice que hay que actualizarlo, y no solamente actualizar en cuanto a contenido, sino también en cuanto a la manera de ser expuesto, ¿no, Miguel? Dice que el que tenemos hecho hoy en día tiene que ver más bien con una especie de exposición teológica, ¿no?, del contenido de la fe cristiana. Y él dice que, bueno, habría que ir un poco más sencillo, buscar los viejos manuales o catecismos antiguos que tenían ese tema de preguntas y respuestas, ¿no? ¿Vos te acordás, Miguel, que aprendimos nosotros cuando éramos chicos? San Pío X, exactamente, o algún otro nomás, que él propone dos cosas. Primero, el contenido, y segundo, la forma en la cual se tiene que explicar el catecismo, ¿no? Y bueno, dice que hay que ir, la estructura sería la misma, ¿no es cierto? Fe, moral y oración. Y yo digo también, Miguel, que habría que agregar, esto lo digo yo, el tema de los derechos fundamentales de la persona humana, ¿no? Y la parte social del hombre, ¿no? Digamos, la solidaridad, la justicia social que se discute hoy en día, todo eso debería ser actualizado, Miguel. Pero, como él dice siempre, todo esto hay que hacerlo siempre con la ayuda de Dios, ¿no? Si bien es verdad que todo esto lo proponemos desde la fe cristiana, desde la mente humana, sin la ayuda de Dios no vamos a ningún lado, ¿no?, para mantener la integridad y la pureza de la fe. Esto es lo que ha dicho este obispo, Miguel, que se llama Athanasius Schneider, justamente de Kazajistán. Adelante vos, Miguel. Gracias, Luis. Bien, bien, sí, es un tema profundo porque hay cosas nuevas que se van apareciendo, situaciones que se van generando, como esto decías vos, la ideología de género, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo esto requiere una respuesta también y que la Iglesia está siempre tratando de justamente avanzar en estos aspectos, ¿no? Pero bien, vamos a volver entonces con el padre Enrique López Mesina, que estábamos reflexionando acerca de la importancia del tema de la oración en este año de la oración y que de algún modo, tratábamos de ver, cuáles eran las dificultades y, la pregunta que en su momento hacíamos era, ¿qué efectos, qué fruto trae el tener esta oración cotidiana, este contacto con Dios en lo posible y tan necesario, Padre? El primer fruto de la oración es la paz. Paz en el Casi corazón. nada. Podemos estar en medio de un montón de líos y en una vorágine total, pero el alma que está sintonizada con Cristo en la oración es un alma que a la larga o a la corta experimenta la paz. O sea, podés estar en medio de un montón de problemas, pero tener paz en tu interior, y si tenés paz interior, vas a afrontar, los problemas no se te van a acabar, eso que quede claro, los problemas están, pero Dios no dijo lo que eso. va a cambiar es tu actitud frente a los problemas. Cambia tu actitud frente a los problemas, frente a las distintas situaciones, cuando le das una visión de fe, o sea, no sé, ante la enfermedad. Ante la enfermedad, muchas veces lo primero que aparece, la primera respuesta es la desesperación. Y yo entiendo, uno se siente mal y quiere sentirse mejor. Y a nadie le gusta sentirse mal, o a nadie le gusta que un ser querido se sienta mal, o que esté enfermo, o que esté en peligro de vida. Y eso entristece. Pero una cosa es que te entristezcas porque tu pariente está enfermo grave, y otra cosa es que te desesperes. Si vos tenés un fondo, una vida de oración, la oración te va a fortalecer para, primero, no desesperarte y encarar las cosas de otra manera, encararlas con serenidad, tratar de encontrar las soluciones. O sea, hay todo un efecto interno, espiritual, que tiene su eco o su reflejo en lo psicológico con la oración.
No en vano hay un autor muy interesante que es de principios del siglo XX, es de uno de esos países del este de la Europa Central que cambió tantas veces del mapa en el siglo pasado, que la verdad que no me acuerdo de qué nacionalidad era. Su nombre es Tiamer Tot, y que habla de la oración como el alma del apostolado y el alma de la vida cristiana. O sea, es muy interesante, muy interesante. Sí, El para lo concepto, ordinario, ¿no? ¿no? Y para Claro. lo ordinario y el común de la gente, de la familia, ¿no? Porque hoy día vivimos atormentados, ansiosos, todos los días tenemos en los medios que, bueno, por supuesto, faltan recursos, esto, lo otro y dificultades. Y el tema es la ansiedad, creo que crece la ansiedad. Y la oración es justamente, yo me acuerdo que decía el Papa Juan Pablo II en la Carta del Rosario, decía que quien reza el Rosario, por ejemplo, en este caso, recibe la paz y la difunde en su entorno, lo lleva a otros. Y esto creo que pareciera que no, hoy no se vive tan así, ¿no es cierto? Pero también cómo rezás el rosario. Como padre, perdón que no. ¿Rezás el rosario para liquidarlo y ya cumplir el trabajo del día? ¿O rezás el rosario realmente con entrega, con Ahí está, ¿de qué devoción? manera? ¿Y de qué manera? Porque a veces en algunos lugares vos ves que los Ave María, las cuentas del rosario van pasando como si fuera un tío vivo, ¿no? Y o sea, Como una ¿cómo estás carecita. rezando? Como una calecita, perdón, sí. Ahí está. Sí, ¿Cómo sí, estás sí. rezando el rosario? Padre, la importancia de visitar a Jesús en el Santísimo. Cuando decimos Jesús en el Santísimo, en el Sagrario, esos momentos tienen, yo recuerdo una frase de un sacerdote, no recuerdo el nombre ahora, pero sí recuerdo lo que había dicho, ¿no? Muchas veces vamos al Santísimo y también nos distraemos. Y entonces puede pasar eso, ¿no? Y me acuerdo que decía, el predicador del Papa, canta la misa, decía, que tú con tu mente vayas a donde quiera, pero que tu cuerpo esté frente a Jesús en el Santísimo Sacramento, ¿no? Esto pasa, pero decía que esto era importante también, ¿no? O sea, tu cabeza que vaya donde quiera, si se quiere ir. O como decía la madre Santa Lo- Teresa, no la loca de la casa. en este caso lo importante es que Estar estás ahí. frente a Jesús, estás junto a Jesús. O sea, Exacto. la visita al Santísimo, que sería buenísimo poder hacerla todos los días. Yo sé que a veces no se puede porque las iglesias no están abiertas Aunque por sea un unos problema minutos. Sí. de seguridad, pero hoy está en serio el tema, ¿no? O sea, muchas iglesias no están abiertas por temas de seguridad. Pero el poder tener esos, aunque sea 5 minutos frente al Santísimo, la visita al Santísimo, cómo te corta el día y al mismo tiempo te renueva por dentro. Y no No hace solamente falta esta mucho. visita, claro, 5 minutos, pero puede ser también que alguien se compromete a decir, bueno, 1 hora a la semana, ir y estar con Jesús, un poco lo que decía usted al principio, ¿no? Él los invitó a estar con Él. Y podemos hacerlo, si tenemos horas y horas muchas veces con un medio, con un instrumento que es el teléfono, y nos pasamos horas viendo, revisando cosas triviales que no nos ayudan. Que hagamos esta experiencia y veamos, van a ver qué resultados da en nuestro interior y en nuestra vida, ¿no? El tiempo que se pierde con las redes sociales es impresionante. Es impresionante, sí, sí. Bueno, Aurora, a ver si querés alguna pregunta para el padre, allí que está también en este tiempo No, particular. yo quería afirmar lo que dijo el padre, que el rosario da paz. Quiero contar un detalle. Hay un detenido que está preso y él se dio cuenta solo, sin que nadie se lo dijera, que si no rezaba el rosario no se bancaba la cárcel. ¿Qué pasó? Más de uno se quiere suicidar, se quiere matar, se quieren tomar todas las pastillas juntas. Entonces él lo invita a la celda y le dice, vení a rezar conmigo. El otro, no, ¿qué me va a servir? Resulta que alguno hizo la experiencia y al día siguiente le dice, che, tenías razón, vamos a rezar juntos. Entonces este que tiene pocas pulgas le dice, no, viejo, ahora andá y rezá vos solo. Claro. Bueno,
Padre. Y bueno, muy bien. Eh, No sé, Miguel, algo me más, gust- o si no, sí, me sí, gustaría, tenemos todavía un par de minutitos ahí. Estamos en este domingo que es justamente Jesús multiplica los panes, no multiplica, yo diría que distribuye el pan y los peces, ¿no? A 5.000 hombres y sobran 12 no, canastas, los ¿no? multiplica, No los multiplica, multiplica. distribuye, Este, los multiplica y los distribuye. claro, y lo distribuye. Bueno, este Nosotros domingo, acumulamos este domingo 28, próximo, sí, Jesús, 28. sí, tenemos para reflexionar, hacemos un paréntesis en el Evangelio de Marcos, que estamos reflexionando este año, y tenemos para reflexionar el comienzo del capítulo 6 del Evangelio de Juan, que es el capítulo del pan de vida. O sea, es un capítulo dedicado a Jesús, pan de vida. Es un capítulo maravilloso, maravilloso. Y ahí está este contexto pascual en el cual Jesús realiza el milagro de la multiplicación y distribución de los panes. Dos cosas importantes. Primero, la actitud de los que pusieron los panes. O sea, Jesús obra el milagro a partir de la colaboración humana. O sea, yo colaboro para que Jesús realice el milagro. O sea, yo pongo de mi parte. Jesús hizo lo más difícil, pero yo puse de mi parte, aporté mi granito de arena para que Jesús haga el milagro. Y obviamente el poder de la oración, porque Jesús pronuncia la bendición y los panes no solo se multiplicaron, sino que también sobraron. Entonces, la necesidad de la colaboración humana, además de la fe. Bien, Padre. Ya estamos en el tiempo. Se podría analizar un montón de cosas más, pero no hay tiempo, lamentablemente. Sí, es verdad. Pero bueno, es importante despertar la inquietud de la gente y que, bueno, acudamos a la Santa Misa y allí escucharemos estas palabras tan hermosas o leer el Evangelio desde nuestras propias casas, que es una de las cosas que no muchas veces tampoco se hace, ¿no? Padre, su bendición final ya y si Dios quiere, en la próxima continuamos. Muy bien. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y con la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Y que el Señor nos acompañe en esta semana, que ya estamos empezando el mes de agosto, ¿no? El 8º mes del año. Así es, bueno. Y ya está, y se viene también San Cayetano, ¿eh? Nos vamos hasta la semana que viene, Dios mediante, con otro. Gracias, Padre, por siempre estar allí disponible, aunque sea brevemente. Además de pero San bueno, Cayetano se viene la Asunción de María, ¿eh? La Asunción de María el 15 de agosto, exactamente, y el 22 María Reina, ¿eh? Ahí estamos, con todas esas fiestas hermosas. Nos vamos. Hasta la próxima semana con otro programa, Dios mediante, de María Esperanza del Mundo. Buena semana para todos, ¿eh? Oh Madre, quiero consagrarme a ti. Virgen María, hoy consagro mi vida a ti. Siento necesidad constante de tu presencia en mi vida, para que me protejas, me guíes y me consueles. Sé que en ti mi alma encontrará reposo y la angustia en mí no entrará. Mi derrota se convertirá en victoria. Mi fatiga en ti fortaleza es. Amén.